Éxodo capítulo 10, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: Ve a hablar con el faraón. En realidad, soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios, para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron: Así dice el Señor y Dios de los hebreos: ¿Hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país. De tal manera cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que haya en los campos. Infestarán tus casas y las de tus funcionarios y la de todos los egipcios. Será algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás, desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Dicho esto, Moisés se dio media vuelta y se retiró de la presencia del faraón. Entonces los funcionarios le dijeron al faraón: ¿Hasta cuándo este individuo será una trampa para nosotros? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: Vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo díganme quiénes van a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestros ganados, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Que el Señor los acompañe, repuso el faraón. Si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos, claramente me ven sus malas intenciones. Pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo los hombres. Y Moisés y Faraón fueron arrojados de la presencia del faraón. Entonces el Señor les dijo a Moisés: Extiende los brazos sobre todo Egipto, para que vengan langostas y cubran todo el país, y se coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo. Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente, el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langostas, ni la habrá después. Eran tantas las langostas que cubría la superficie de la tierra que ni el suelo podía verse. Se comieron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles ni en las plantas. A toda prisa mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y admitió: He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más, y que rueguen por mí al Señor su Dios, para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. En cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor por el faraón. El Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al Mar Rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta, pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó que los israelitas se fueran. El Señor le dijo a Moisés: Levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas tan densas que se puedan palpar.
Moisés levantó los brazos al cielo, y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros, ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo: vayan y rindan culto al Señor, lleven también a sus hijos, pero dejen atrás sus rebaños y sus ganados. A esto replicó Moisés: al contrario, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios, y además nuestro ganado tiene que ir con nosotros. No puede quedarse aquí ni una sola pezuña. Para rendirle culto al Señor nuestro Dios tendremos que tomar algunos de nuestros animales, y no sabremos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no quiso dejarlos ir, sino que le gritó a Moisés: largo de aquí, y cuidado con volver a presentarme ante mí. El día que vuelvas a verme, puedes darte por muerto. Bien dicho, respondió Moisés. Éxodo capítulo 11, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso dejará que se vayan, y cuando lo haga los echará de aquí para siempre. Habla con el pueblo y diles que todos ellos, hombres y mujeres, deben pedirle a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además, en todo Egipto, Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo. Moisés anunció: así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón, que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que el primogénito del ganado. En todo egipcio habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a haberlos. Pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme, y de rodillas me suplicarán: vete ya, con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, me iré. Y ardiendo de ira, salió Moisés de la presencia del faraón, aunque ya el Señor le había advertido a Moisés que el faraón no les iba a hacer caso, y que tenía que ser así para que las maravillas del Señor se multiplicaran en Egipto. Moisés y Aarón realizaron ante el faraón todas estas maravillas, pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste no dejó salir de su país. Éxodo capítulo 12, versículo 1. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel, y dígales que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero, por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, a que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los postes, en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada.
En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor al Señor, y las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura, desde el día primero hasta el 7º, será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día 7º. En todo este tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar este día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en la casa de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, le responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Y a medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche. Lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche llamó llamar el faraón a Moisés y a Aarón, y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus rebaños y sus ganados, como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición.
El pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían, podemos darnos por muertos. Entonces los israelitas tomaron las artesas de masa, todavía sin leudar, y luego de envolverlas en sus ropas, se las echaron al hombro. Después siguieron las instrucciones que Moisés les había dado. Pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata, y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. De este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600.000 hombres de a pie. Con ellos salió también gente de toda la haya y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Con la masa que sacaron de Egipto, cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor al Señor. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: estas son las normas para la Pascua. Ningún extranjero podrá participar de ella. Podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes. Ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ella. La Pascua deberá comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrán participar de la Pascua como si fueran nativos del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. La misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que viva entre ustedes. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Ese mismo día, el Señor sacó de Egipto a los israelitas, escuadrón. Éxodo capítulo 13, versículo 1. El Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primogénitos machos de sus animales. Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Ustedes salen hoy en el mes de Abib, y en ese mismo mes deberán celebrar esta ceremonia, cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a sus antepasados de ustedes. Se trata de la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, tierra donde abunda la leche y la miel. Durante 7 días comerán pan sin levadura, y el día 7º celebrarán una fiesta en honor al Señor. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura, ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Comerán pan sin levadura durante estos 7 días. Ese día ustedes le dirán a sus hijos: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Año tras año, en la misma fecha, cumplirán con esta ley. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos
y se la haya dado conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa?, le dirán, el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace, y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era más corto, pues pensó, si se les presenta batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego. Éxodo capítulo 14, la noche. Versículo 1. El Señor habló con Moisés y le dijo, ordena a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal-Zephón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que se le preparara su carro y echando mano de su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando éstos acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones
que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército, y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este, que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en terreno seco. Las aguas del mar se dividieron, y los israelitas lo cruzaron sobre su tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua, a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros de Faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró el ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, porque el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios, en su huida, se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los egipcios, y sus carros y los jinetes de Faraón, y a todo el ejército que había entrado al mar. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él. Capítulo 15, versículo 1. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que la letra decía: cantaré al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del Faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron. Como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes, diste rienda suelta a tu ardiente ira, y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz
para que se amontonaran las aguas. Las aguas se irguieron como murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance. Alardeaba el enemigo, repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extiende tu brazo derecho, y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado, por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblaron al escucharlo, la angustia dominará a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror, temblarán de miedo los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras, hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. Cuando los caballos y los carros de Faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderetas, Miriam les cantaba así: canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así por sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon Éxodo, allí. Capítulo 16, versículo 1. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí, en el desierto, toda la multitud murmuró contra Moisés y Aarón. «Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto», les decían los israelitas. «Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad». Entonces el Señor les dijo a Moisés: «Voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger una ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción, y todo esto lo dejarán preparado». Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas: «Esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros». Y añadió Moisés:
Esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Luego se dirigió Moisés a Aarón. Dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra él. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. El Señor habló con Moisés y le dijo: Han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne, y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices, y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? Moisés les respondió: es el pan que el Señor les da para comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo: nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardaron, pero se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogería la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto salía el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor, así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró, y no se pudrió ni se agusanó. Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos de los israelitas salieron a recogerlo en el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor les dijo a Moisés: ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis órdenes y mandamientos? Tomen en cuenta que yo el Señor les he dado el sábado. Por eso, en el día sexto les voy a dar pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. Y fue así como los israelitas descansaron el día séptimo, y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla del cilantro y dulce como las tortas con miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón: toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná. Colócala después en la presencia del Señor a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que fuera conservado como se ordenó al Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años, hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida de 2 litros, a la que llaman gomer,
Era la 10ª parte de la medida de la que Éxodo, llaman capítulo 17. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero no había allí agua para que bebieran, así que altercaron con Moisés. «Danos agua para beber», le exigieron. «¿Por qué pelean conmigo?», se defendió Moisés. «¿Por qué provocan al Señor?». Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraban contra Moisés. «¿Para qué nos sacaste de Egipto?», reclamaban. «¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado?». Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: «¿Qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas». «Adelántate al pueblo», le aconsejó el Señor, «y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés, a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocaron al Señor al decir: «¿Está o no está el Señor entre nosotros?». Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: «Escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano». Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur les sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde, y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo el rastro de los amalecitas». Moisés edificó un altar y lo llamó «El Señor es mi estandarte», y exclamó: «Echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación». Todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a oídos de Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Jetro la recibió a ella y a sus 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque dijo Moisés: «Soy un extranjero en tierra extraña». El otro se llamaba Eliezer, porque dijo: «El Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón». Jetro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampado junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. Jetro le había avisado: «Yo, tu suegro Jetro, voy a verte. Me acompañan tu esposa y tus 2 hijos». Moisés salió al encuentro de su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Luego de intercambiar saludos y desearse lo mejor, entraron en la tienda de campaña. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel, todas las dificultades con que se habían encontrado en el camino y cómo el Señor los había salvado. Jetro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios, y exclamó: «Alabado sea el Señor que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea
el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, Jetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios, y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: «¿Pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche?» «Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios», le contestó Moisés. «Cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios». «No está bien lo que estás haciendo», le respondió su suegro, «pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes presentar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y desígnalos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces en tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Esto te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica, y Dios así te lo ordena, podrás aguantar al pueblo, el pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Moisés atendió la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1000, 100, 50 y 10 personas. Estos jefes ejercían como jueces a tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde, Moisés despidió a su suegro. Éxodo capítulo 19, versículo 1. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: «Anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». Comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerle todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: «Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado». Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor dijo: «Voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así tenga siempre confianza en ti». Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho, y el Señor le dijo: «Ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que se laven sus ropas
y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos, por su parte, lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera al encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés, y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, y desde ahí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrar. Y una vez consagrados, podrán subir. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido: pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. El Señor le respondió: baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, porque de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país de donde eras esclavo. No tengas otros dioses delante de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumples mis mandamientos, les demuestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo,
ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: «Háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos». «No tengas miedo», le respondió Moisés. «Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen». Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. El Señor le ordenó a Moisés: «Diles lo siguiente a los israelitas: ustedes mismos han oído que les ha hablado desde el cielo. No me ofendan. No se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. Y no le pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vea». Éxodo capítulo 21, versículo 1. Estas son las leyes que tú les expondrás. Si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. Si el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, serán también del amo los hijos o hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo. Si el esclavo llega a declarar: «Yo no quiero recobrar mi libertad, pues le tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos», el amo lo hará compadecer ante los jueces. Luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta y allí le horadará la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo. Si alguien vende a su hija como esclava, la muchacha no se podrá ir como los esclavos varones. Si el amo no toma a la muchacha por mujer, por no ser ella de su agrado, deberá permitir que sea rescatada. Como la rechazó, no podrá vendérsela a ningún extranjero. Si el amo entrega a la muchacha a su hijo, deberá tratarla con todos los derechos de una hija. Si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de los derechos conyugales ni de alimentación y vestido. Si no le provee estas 3 cosas, la mujer podrá irse sin que se pague nada por ella. El que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte aun cuando busque refugio en mi altar. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Si en una riña alguien golpea a otro con una piedra o con el puño y el herido no muere, pero se ve obligado a guardar cama, el agresor deberá indemnizar al herido por daños y perjuicios. Sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava y como resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. Pero si después de 1 o 2 días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado porque el esclavo era de su propiedad. Si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la
multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Si se pone en peligro la vida de la mujer,